Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de botánica. Esta semana vamos a hablar acerca de la diferenciación de tejidos vegetales. La vamos a dividir en dos secciones porque es un tema bastante largo, ¿no? Primero, el objetivo es conocer componentes, características y funciones de diferentes tejidos de la planta, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de entender cómo van a pasar a formar los diferentes órganos, ¿sí? Entonces ahí tenemos una foto de las partes hoja, raíz, tallo, ¿sí? Cómo estas partes se diferencian para cumplir sus diferentes funciones. En las plantas, el componente fundamental va a ser la célula vegetal, y la célula vegetal va a ser el ladrillo que va a formar las diferentes partes de la casa, que en este caso vendrían a ser las plantas. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer una casa muy abrigada, ¿sí? Por lo general hago una pared gruesa o pongo una estructura rígida en la parte externa, ¿no? Pero en las partes internas, que en donde me interesa que haya mayor flujo para que la gente pueda caminar o para que la gente se pueda mover, o por ejemplo un baño en donde el piso o la pared se moje, pero la pared no se dañe, vamos a usar otro tipo de materiales. Algo así funciona con las plantas, ¿no? Van a ver que los organelos que mencionamos la semana pasada, en algunos van a estar presentes en mayor cantidad o van a estar presentes en menor cantidad o comienzan a diferenciarse, ¿sí? O a perderse a veces. Entonces, cuando hablamos de tejido vegetal, los tejidos se van a diferenciar con el fin de cumplir determinada función en la planta, ¿sí? Por ejemplo, van a ver que sus partes van a cambiar para absorber agua, para mover nutrientes, para proteger a la planta, para crecer o para cumplir lo que es la secreción, que es eliminar ciertos elementos, ¿no? Entonces, hay diferentes clasificaciones de los tejidos. A mí me gusta más el de la izquierda y es el que voy a seguir en esta clase, ¿sí? El de la derecha también dice lo mismo, pero me parece que es un poquito más complejo, ¿no? En tejidos en las plantas hay tejidos no diferenciados y diferenciados. Y dentro de los diferenciados hay tres elementos que son para protección, fundamentales y vasculares. Entonces, cuando hablamos de tejido no diferenciado, hablamos de tejido meristemático. Ese es el término principal, tejido meristemático. Y estas células meristemáticas no tienen una función en sí. Lo que hacen es replicarse, o sea, se reproducen con gran facilidad, ¿sí? Entonces es como el ejemplo de Deadpool, que si a veces han visto la película, él le pegan, le cortan una mano y la mano le vuelve a crecer. Más o menos sería que él tiene una especie de célula que le ayuda a volver a crecer y reponer lo que perdió, ¿sí? Entonces, estas células, como se están reproduciendo, necesitan producir mucha proteína y mucha energía. Entonces, son células que van a tener bastante mitocondrias, bastantes ribosomas, y normalmente son usadas como células madre, es decir, para producir a veces plantas nuevas, ¿sí? Y obviamente lo que les mencionaba, el objetivo de estas células es regenerarse. Por lo general, estas células van a estar en los extremos de las plantas, sea en el extremo de la raíz, en el extremo, qué sé yo, del tallo o en el extremo de las hojas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen el objetivo de reparar. Si es que la planta se daña, va a tratar de reparar ese daño, restaurar lo que se perdió y obviamente reproducirse si el objetivo es seguir creciendo, ¿sí? Las células por lo general tienen estas tres partes, que es el central, que está al centro, lateral, que está en el medio, y superficial, que es el más de afuera, ¿sí? Entonces, los tipos de meristemos que hay van a depender de la posición que cumple en la planta y del tiempo de cada planta, ¿sí? Entonces, meristemos primarios siempre van a ser los que van a salir del embrión o de la semilla, o sea, cuando la planta recién comienza a crecer. No son los que ya crecen o se producen cuando la planta está grande, sino cuando la planta recién está germinando. Siempre están al extremo, entonces, a ver, cuando produce el tallo se va a llamar caulinar y si produce la raíz se va a llamar radicular. Sí, entonces ahí tienen una fotito en donde se dan cuenta cómo va germinando la semilla y va creciendo hacia ambos lados, ¿no? Va a producir la raíz, va a producir el tallo.
Después de eso, el meristemo va a ser de tipo secundario, que es para producir, por ejemplo, la corteza de los árboles, el desarrollo. Y hay otros que son intercalares, que son los nudos. Y los nudos cogen una rama ustedes, son esas partes abultadas del tallo, que es por donde salen las ramas, ¿sí? Entonces, esa tabla que está arriba no nos vamos a fijar mucho. Lo importante que tengan acá en cuenta es qué es un primario, qué es un secundario y qué es un intercalar. Ahora, dentro del tejido diferenciado, ¿sí? Ya vimos los no diferenciados, ahora vamos a ver el diferenciado y vamos a ver el fundamental. Tipo diferenciado fundamental es el parénquima. Y el parénquima está presente en muchos órganos, ¿sí? Pues vendrían a ser la mayoría de las células de la planta. ¿Qué tienen en común esto? Que tienen una pared celular delgada. ¿Por qué? Porque están componiendo la planta. No, su función no es proteger a la planta. Y también tienen esa facilidad de desdiferenciarse, que es que pueden volver a ser tejido meristemático. Y también son totipotenciales, es decir, que pueden también generar una planta nueva. Y la diferencia acá va a ser que según su ubicación van a cumplir muchas funciones. Si ustedes ven la fotito del lado derecho, van a ver diferentes células en diferentes posiciones. Por ejemplo, la del A va a ser el peciolo, que esto está en la hoja, ¿sí? Van a ver uno que es de la raíz, uno del tallo, uno de la raíz secundaria. Entonces se van a dar cuenta que la profundidad va a variar y obviamente la composición de cada uno va a variar. Ahora, dentro del parénquima hay cinco tipos principales, ¿sí? El clorénquima, que va a ser encargado de la fotosíntesis, es decir, va a estar en las hojas. Hay el aerénquima, que son parénquimas que están encargados de permitir el paso del aire para lo que es la respiración. ¿Sí? Si se dan cuenta, las células, por ejemplo, de aerénquima, el espacio celular es bien grande, entonces no tienen tantas cosas dentro de las células, sino van a ser muy grandes, porque el objetivo es permitir un paso de aire. El almacenamiento, hay unos que el objetivo es guardar nutrientes, por ejemplo, en una papa van a ver que, o en una zanahoria la raíz se hace muy grande, esta parte del objetivo lo que tiene es guardar nutrientes. Acuerífero, que es objetivo almacenar agua. Entonces esta parte van a tener muchos componentes de agua en su mayoría. Y de secreción, que es obviamente con el objetivo de eliminar o transportar nutrientes. Existen las células diferenciadas que son las células de sostén. Y en este caso vamos a hablar del colénquima. El colénquima es encargado de proveer lo que es una estructura o un sostén para que la planta se pueda mantener, ¿sí? Y el colénquima está formado de células colenquimáticas. ¿De qué tienen estas células de especiales que tienen una pared celular gruesa? Si ustedes se acuerdan, la pared celular es lo de afuera de la célula y es bastante grueso, ¿sí? Es lo que hace que la planta se mantenga rígida, ¿sí? Y es de tipo primaria, porque crece en superficie y crece en grosor a medida la planta va creciendo, ¿no? También se puede volver meristemática y la diferencia de los diferentes tipos de colénquima va a ser de qué están hechas las paredes celulares, ¿sí? Entonces van a estar hechos de lignina, que es un compuesto que no permite mucho el paso de agua. Entonces, por ejemplo, en el tronco va a haber células de colénquima con lignina, ¿sí? Pero en el cambio en las hojas, en donde sí puede entrar el agua, la lignina no va a cambiar mucho, ¿sí? Estas células tienen carbohidratos para la energía, tienen pectina y tienen hemicelulosa. Pectina y hemicelulosa lo van a ver en química, pero es la manera en que están organizadas estas moléculas. Si ustedes ven la fotito del A, del B, del C y del D, esas cosas verdes es como la pared celular está organizada. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre que sea lignina, pectina o hemicelulosa. Hay algunos que van a permitir más o menos el paso de agua o el paso de aire, ¿sí? Estas células por lo general están presentes en el tallo, están presentes en las hojas, pero no están presentes tanto en la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz está debajo del suelo y no es el objetivo de sostener a la planta, ¿no?
Finalmente tenemos las células de esclerénquima. ¿Y qué es la célula de esclerénquima? Son las células que tienen una pared celular gruesa, pero ya están muertas, es decir, no van a poder revertirse a lo que es ser meristemático. Y es porque están compuestas principalmente de lignina, que es este compuesto ya muy rígido que no permite el paso de agua. Si ustedes van a un árbol, la parte más externa del tronco va a ser hecha de células de esclerénquima, con el objetivo de que de proteger. No nos interesa mucho que el árbol se sostenga, sino que esté protegido. Y va a estar compuesto de lo que son fibras y escleras. Entonces, las dos fotitos de arriba que ustedes ven es cómo se vería este tejido visto al microscopio, ¿sí? Las células escleridas van a estar bien adentro y de ahí va a entrar lo que es el parénquima y al final va a ser la epidermis. Entonces, más o menos si ustedes van a la persona, nosotros, las células del cuerpo van a ser muy parecidas, pero si nos cortamos, dependiendo de la profundidad, ¿sí? Van a ver a veces que es un rayoncito y nos va a salir una costra, o a veces se van a dar cuenta que la piel se vuelve como blanquita, ¿no? Entonces, esta va a ser la parte de en medio, ¿sí? Entonces, más o menos es lo cómo funcionan este tipo de células, es qué tan profundo están, ¿sí? Muchas gracias por su atención en la clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.